Muy bien, hoy quiero compartir con usted un mensaje, es un poquito relacionado con el mensaje de la semana pasada que hablé acerca de las llaves, ¿verdad? Y hoy quiero hablar un poquito acerca, algo que me dejó el Señor pensando que debía enseñar, no solamente decirle que hay una llave que abre, sino que también hay un código que hace que esa llave funcione, ¿verdad? Entonces ese por decirlo de alguna manera, un código, ¿no? Y dice Mateo capítulo 16, 19 de la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver ese versículo porque de ahí voy a partir y ya vamos a hacer una oración. Dice así Mateo 16, 19 en esa versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Si quiere, aquí la tengo en mi espalda. Y dice, y te daré las llaves del reino, del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. A partir de esa escritura es que quiero compartirle esto. Número uno, cuando uno escucha una palabra de Dios, Jesús quiere que nosotros nos hagamos preguntas y que busquemos la respuesta en la misma palabra, ¿verdad? Voy a hacer una oración antes de continuar. Padre, en el nombre de Jesús, presento esta palabra delante de ti, Señor, y delante de tu pueblo, Señor. Yo te ruego que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ver lo que no estaba visible, Señor, para que podamos entender lo que estaba, Señor, quizás confuso, Señor, que podamos caminar en un mar de certeza, Señor, avanzando confiados, Señor, tomando lo que tú nos has entregado, Señor, poseyendo aquellas cosas que nos has dado en el nombre de Jesús. Padre, destruye todo plan del enemigo en esta hora, Señor, todo plan de distracción, cualquier cosa que quiera robarnos la atención, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos atada toda fuerza de las tinieblas, declaramos sin efecto todo plan del enemigo, nos declaramos bajo la cobertura preciosa de tu Santo Espíritu, Señor, bajo la sombra del Omnipotente. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, y declaramos nuestros oídos abiertos, nuestro corazón abierto a lo que tú nos quieres enseñar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Algo sucede en lo espiritual, sin duda, sin duda. Cuando usted ora, algo pasa, ¿sí? Usted se va a dar cuenta cuando empieza a ejercer de manera más poderosa sus palabras, conforme a lo que dice la Escritura, usted va a ver cosas que no había visto, ¿sí? Entonces aquí nos dice algo, ¿sí? Número uno, nos dice que se nos van a entregar unas llaves, ¿sí? Se nos va a dar la autoridad para prohibir o para permitir, porque esto de permitir o prohibir tiene que ver con autoridad, ¿sí? El tema es autoridad, ¿sí? Sin duda, este versículo está tratando acerca de autoridad, porque el reino de los cielos tiene una estructura de autoridad, funciona bajo autoridad. Cuando usted quiere funcionar dentro del reino, usted tiene que estar bajo algún esquema de autoridad. Si no está bajo ese esquema de autoridad, entonces seguramente usted no tiene los beneficios que le aporta el reino a su vida, ¿sí? Porque tiene que ser bajo ese modelo, bajo ese esquema, ¿sí? Que así lo diseñó el Padre. De hecho, estas palabras fueron dichas a un hombre bajo autoridad, en este caso el apóstol Pedro, que era el que estaba diciéndole a Jesús que Él era el Hijo de Dios, ¿sí? Que era el Cristo, ¿sí? El Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Entonces la autoridad viene a través del Padre, y con la autoridad viene revelación, viene entendimiento, viene discernimiento, viene poder, y viene todo un paquete que el Padre nos reviste de ello, ¿verdad? Entonces Dios quiere que su pueblo se mueva en autoridad, que usted que está aquí sentado se mueva en autoridad, ¿sí? Eso es muy importante que usted entienda esto, porque yo hoy lo meditaba con lo que Tere estaba diciendo, con la semilla de mostaza. Dios tiene conectado todo. Si usted pone atención, usted se va a dar cuenta
que Dios mueve un hilito y se sacude hasta la otra punta, ¿verdad? Porque todo lo tiene conectado. Cada alabanza, cada reflexión, cada palabra que se da, si usted pone atención, hay una conexión. Porque el mismo Espíritu es el que está haciendo todo, ¿verdad? ¿Y están acá de verdad? Ok. Entonces, muy importante, Tere decía eso, ¿verdad? Que la fe, para mí me sucede algo cuando estoy escuchando que alguien habla, cuenta que van pasando versículos por mi mente, ¿verdad? Y dice Tere, y tira la semilla y la quiere romper y no se rompe. Pues claro que no, la fe es irrompible, ¿sí? Y luego dice, la queman y pues dice, la fe, aunque es preciosa como el oro, tiene que ser probada con fuego. O sea, los versículos van pasando por mi mente, yo no sé si a usted le pasa, pero conforme estoy escuchando algo, como que hay un filtro a través del cual tengo que ir pasando lo que escucho, y no digo para gloriarme, toda la gloria sea para el Señor, pero de esa manera el Señor siempre está confirmando lo que nos está hablando. Por eso le digo, hay una conexión muy precisa entre todo lo que Dios nos está hablando. Definitivamente usted no puede moverse en autoridad sin fe. Tiene que creer que a usted se le ha dado autoridad. Y entonces esa autoridad espera el Padre que usted la ejerza. Porque puede ser que tenga la autoridad y no la esté ejerciendo. Por eso le digo, puede tener la llave, pero no esté abriendo, ¿sí? Es como tener la autoridad y no estarla ejerciendo. Si tenemos la autoridad y no la ejercemos, pues entonces de nada sirve. Es como un esposo que está ahí en la casa y está pintado, y los niños corren y hacen y deshacen, y él está ahí sentado. No pasa nada. Hasta que el momento en que él se pare y establezca la autoridad. O en el caso de la madre, lo mismo, ¿verdad? Porque la madre también tiene autoridad en casa. No más alta que el marido, pero tiene autoridad en casa. ¿Sí están acá? Qué bueno que está acá, porque el Señor quiere hablarnos en esta hora acerca de este tema. Entonces, yo creo que esto que nos da el Señor es muy importante. Es un versículo muy importante, y por eso es que me quise ampliar a esta siguiente prédica, hablando de este tema, porque cada uno de nosotros tenemos cosas que prohibir, cada uno de nosotros tenemos cosas que permitir o no permitir que sucedan, ¿verdad? Es importante entonces que aprendamos a movernos, porque a lo mejor nos pudiéramos preguntar, ¿por qué estas cosas siguen pasando en mi vida? ¿Por qué sigue pasando esto? Si yo hago esto, si yo hago lo otro, pero como quiera siguen pasando. Quizás alguien se pregunte eso. Y yo tengo dos respuestas para eso. Para esa pregunta, si es que esa pregunta ha pasado por su mente, decir, bueno, ¿por qué si yo teniendo autoridad no puedo prohibir que siga pasando esto? No puedo, ahora sí, permitir que suceda esto otro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está impidiendo? Una de ellas, la primera, es nuestra manera de pensar. Porque cuando nosotros pensamos de que alguien tiene pensamientos así como esto, si lo tiene, cuide de eso. Pero por ejemplo, bueno, va a pasar lo que tenga que pasar. Ese es un pensamiento, no es del reino. Ese no es un pensamiento de Dios. Va a pasar lo que tenga que pasar. Entonces, va a pasar lo que tú permitas que pase, obviamente. Pero obviamente la autoridad que Dios te ha dado. Porque pudieran estar pasando cosas que Dios no quería que pasaran. Yo pudiera pensar, bueno, Dios quería que Sansón acabara sin ojos. ¿Usted puede pensar eso? Que Dios quería que Sansón acabara sin ojos. Yo no puedo pensar de esa manera, no puedo pensar de Dios de esa manera. Que Dios quería que Sansón terminara sin ojos. Mas sin embargo terminó sin ojos, terminó ciego. ¿Por qué? Algo sucedió para que aquello pasase. Dice, así como la golondrina en su vagar, que uno parece que no va para ningún lado, la golondrina ahí está volando, dice, pero va para un lugar. Dice, así tampoco la maldición nunca llegará sin causa. Hay una causa que trae la maldición, ¿verdad? Hay algo que hace que suceda eso que decimos nosotros, hijo, yo no lo hubiera querido esto.
Entonces, cuando nosotros pensamos, va a pasar lo que tenga que pasar, es un pensamiento equivocado. Es un pensamiento que nos va a estorbar toda la vida y nos va a impedir movernos en la dimensión que Dios quiere que nos movamos. Porque Dios quiere que usted sea pleno. ¿Se acuerda de lo que dijo Jesús? He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él no dijo, he venido para que acabe ciego, de ninguna manera. Él vino a abrirle los ojos a los ciegos, ¿verdad? Entonces su propósito obviamente es mucho más alto que eso. Dios quiere bendecir su vida. Y tiene toda la artillería enfocada en eso, en que su vida sea muy bendecida, para que cuando lo vean usted, le den la gloria a Él. Eso es muy importante. Entonces, nuestra manera de pensar es muy importante. Gente está llena de frases así, pero hay muchas frases que así están llenas las personas. Dice que se haga la voluntad de Dios. Pues que haga la voluntad de Dios, pero ni siquiera la conoces. ¿Cómo dices que se haga la voluntad de Dios si ni siquiera la conoces? ¿Sabes realmente cuál es la voluntad de Dios? Y la gente vive así, y entonces bajo esa declaración permite que en su vida estén sucediendo cosas. Algunos dicen, pues bueno, que Dios tenga misericordia. Claro que Dios tiene misericordia, Él es misericordioso y clemente, ¿sí? No puedes dudar de su misericordia. Dice que es nueva cada mañana, todos los días su misericordia, ¿sí? Entonces, obviamente su misericordia está. Pero, entonces, cuando nosotros tenemos pensamientos de esa manera, nosotros estamos limitando aquello que Dios quiere, porque Dios quiere que nos movamos en ese poder, en esa autoridad. Y si algo no está sucediendo, nosotros nos tenemos que preguntar. La segunda cosa que yo creo, dice la Escritura, bueno, quiero terminar en este punto, en 1 Pedro capítulo 1, ¿quieren verlo conmigo? Generalmente nuestros padres inculcaron una manera de pensar. Y déjeme decirle, desgraciadamente, no todo lo que nuestros padres nos inculcaron, cuando los padres no son creyentes, y algunas veces aún siendo creyentes, no todo es bueno. No se enoje conmigo, pero esa es la verdad. Algunos les inculcaron cosas que no valen la pena. Es necesario que se las quite. Son sus padres, ustedes los aman, respetables y todo eso, pero les enseñaron cosas que no merecen que usted siga guardando, que usted siga cuidando, que usted siga respetando, ¿sí? Hay gente que está en una religión porque sus padres les enseñaron eso. Pero la religión está equivocada, está desviada, es una doctrina errónea, pero como sus padres se lo enseñaron, ahí se mantiene. Entonces, no todo lo que nuestros padres nos enseñaron, nosotros tenemos que aprender a juzgar, ¿sí? A juzgar las cosas bajo la norma de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, lo siento mucho, si papá dijo esto o mamá dijo esto, pero la palabra de Dios es contraria, yo tengo que eliminar esa idea de mi vida. Eso es lo que me conviene. Y si yo decido respetar esa idea, entonces yo puse eso en primer lugar y a Dios en segundo lugar, lo cual nunca me va a ser de beneficio, jamás, jamás me va a ser de beneficio. La palabra de Dios dice, honra a su padre y a su madre. Y no estoy diciendo que menosprecie eso, usted va a honrar a su papá y a su mamá toda la vida. Pero las ideas o pensamientos o tradiciones que ellos mantuvieron, que son contrarias a la palabra, las tenemos que quitar. Porque de lo contrario no nos va a permitir movernos. O sea, Dios es celoso. Él quiere ser el número uno en su vida. Si Él no es el uno en su vida, entonces usted no está funcionando bajo esa estructura que Dios diseñó. Esa estructura es poderosa. Esa estructura se llama autoridad espiritual. Y Dios quiere que usted y yo nos movamos en autoridad espiritual, para que nuestras palabras tengan un impacto en lo espiritual. Él quiere eso, que eso esté sucediendo en su vida. 1 Pedro 1:14 dice, 14, y voy a leer hasta el 19, si me sigue con su vista. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Dejen claro que nosotros estábamos en ignorancia, ¿sí? Y si alguien se cree sabio, lea eso varias veces.
Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre aquel a que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, fíjese muy bien, importante, subráyelo si usted subraya su Biblia, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Teníamos una manera de vivir vana, vacía, sin peso. Dice, la cual recibiste ¿de quién? De vuestros padres, ¿sí? Esa vana manera de vivir, si es que usted la tenía, esa la recibió de sus padres y es algo que usted se tiene que desechar. No puede conservar eso. Eso no tiene valor alguno, no tiene peso alguno, no tiene sustancia. Es un error que le va a impedir seguir avanzando y seguir creciendo. No estoy diciendo que no honre a sus padres, no se confunda. Lo que estoy diciendo es que esas enseñanzas, esas tradiciones, esos dogmas o esos mandamientos que estaban contrarios a la palabra, usted tiene que hacer todo lo posible por quitárselos de encima. No los puede seguir conservando. Le estorbará para moverse a lo que Dios tiene para usted. Y dice, la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros fuimos rescatados por la sangre de Cristo, ¿sí? La sangre de Cristo pagó el precio de nuestra vida. Piensa en eso. Cuando usted no tenga que hacer y quiera estar viendo el celular, piense en la sangre de Cristo, ¿sí? Esa sangre preciosa que le salvó, que le rescató. Y entonces usted va a volver a enfocar su mente, porque el enemigo nos quiere distraer, ¿verdad? Ahora, eso es cuando nosotros decimos, bueno, ¿por qué pasa? ¿Por qué pasan? O sea, ¿por qué está sucediendo esto? Bueno, pues porque nosotros estamos siguiendo otra corriente. La otra de las causas que la gente se pregunta, ¿por qué si yo ya sigo en oración y por qué no está pasando esto en mi vida ahorita? ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué no está pasando que lo que yo prohíba sea prohibido, que lo que yo permita sea permitido? ¿Por qué no está pasando en mi vida? Entonces, ahí yo le pido que usted considere su posición dentro de la estructura de Dios. Porque como le dije ahorita, Dios tiene una estructura y bajo esa estructura funcionan todas las cosas de Dios. Si usted está dentro de esa estructura, entonces usted va a funcionar. Si usted está fuera de esa estructura, usted no va a poder funcionar. Aunque usted la conozca, usted sabe cómo funciona, pero no va a poder funcionar. Y como ejemplo yo le pudiera decir la familia. ¿Cómo Dios diseñó la familia? La diseñó como una estructura. Y una estructura preciosa, una estructura valiosa. Y dice ahí en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 3. 1 Corintios 11:3 dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Fíjese bien, cabeza es autoridad, ¿sí? Cuando usted lea la palabra cabeza, puede usted traducirlo o ponerle el nombre de, por decir, puede leerlo de esta manera, pero quiero que sepas que Cristo es la autoridad de todo varón, ¿sí? Y el varón es la autoridad de la mujer, y Dios es la autoridad de Cristo, ¿sí? Entonces, Él es la autoridad en una familia que está funcional, que está en orden. Eso tiene que estar sucediendo. Dios, Cristo, papá, mamá y los hijos. Esa es la estructura, ese es un modelo. Ese no lo creó el hombre, ese es el diseño de Dios. Dios lo diseñó de esa manera porque de esa manera las cosas funcionan. Y le da instrucciones precisas al hombre, ¿sí? No puedo decir las instrucciones de Jesús porque dijo Jesús, el Hijo no hace nada de por sí, sino lo que ve hacer al Padre. Yo estoy sometido al Padre, ¿verdad? Y entonces Jesús nos da a nosotros instrucciones a través de la palabra. Y nos dice, maridos, amen a sus mujeres. Mujeres, respeten a sus maridos. Esa es estructura. Esa es estructura para funcionamiento. Si eso funciona, si eso está en orden, va a haber un funcionamiento correcto. Y los hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor.
Entonces, es una estructura. Usted tiene que encontrarse dentro de la estructura. Porque si usted está fuera de la estructura, si usted dice, no, yo con mi marido, ¿por qué? Y en la primera oportunidad habla mal de su marido y lo critica y lo juzga y lo avergüenza, o igual el hombre a la mujer, entonces usted se sale de la estructura. ¿Sí? Y fuera de la estructura, usted no va a poder funcionar. Usted dice, no, yo prohíbo esto, y yo declaro, y yo decreto, y puede decir cuántas palabras rimbombantes use, y eso no funciona. ¿Por qué? Porque está fuera de la estructura. Porque usted tiene autoridad dentro de la estructura, pero fuera de la estructura usted pierde la autoridad. Y solamente tiene palabras. Y habla cosas y nada sucede. Pero si usted se encuentra bajo la estructura, entonces usted tiene la autoridad de Dios. Porque toda autoridad es una autoridad delegada. No hay autoridad absoluta más que la autoridad de Dios. Dios delegó autoridad sobre Jesús y Jesús a su vez la delegó sobre el varón, sobre los sacerdotes en el caso de su pueblo. Y entonces ahí va yéndola, como dice el Salmo 133, ¿no? Cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón y baja por las barbas y se va por las vestiduras hasta llegar a sus pies, ¿verdad? Entonces es una estructura de autoridad. Todo lo que está fuera de esa estructura no va a funcionar. Por eso para mí es muy importante que usted se encuentre dentro de esa estructura. Porque si está fuera de esa estructura, usted va a decir, oye, pues el pastor mencionó ese versículo, todo lo que prohíbas será prohibido, todo lo que permitas será permitido. Pero no está pasando en mi vida. Entonces yo tengo la llave, ya sé que así es como se hace. Pero ¿por qué no está funcionando? Pues porque yo me encuentro fuera de la estructura. A mí nadie me dice nada. A mí nadie me dice cómo tengo que hacer las cosas. A mí muy bien. Completamente fuera de la estructura. Y fuera de la estructura las cosas no funcionan. Por eso es una pregunta personal, no para que me la responda aquí, sino para que usted se la responda, si usted se encuentra bajo estructura. Porque si está bajo estructura, entonces usted debe estar viendo cosas suceder en su vida, ¿verdad? Y si no, es un tiempo para que usted diga, Señor, ya me di cuenta que estoy acá afuera. Pida perdón y métase a la estructura. Métase a la estructura y está resuelto el problema. Porque no se trata de que vivamos entrando y saliendo, aunque quizás la mayoría tenga esa costumbre de estar y estar. Porque Dios nos da la norma. Él estableció eso. Él estableció eso. Si nosotros estamos bajo autoridad, nosotros tenemos autoridad. Si nosotros estamos fuera de autoridad, pues también nuestra autoridad no es tomada en cuenta. ¿Sí? Cuando usted ore, sus palabras van a ser firmes porque es como si Dios estuviera hablando. Cuando dijo Elías, yo les digo que no va a llover aquí sino por mi palabra. Era la palabra de Dios, no la palabra de Elías. ¿Sí? Obviamente que a través de Elías, porque Dios hace las cosas a través de hombres y mujeres. Él se mueve a través de hombres y mujeres. Y ese es su modelo, a él le gusta eso. Por eso dice al enemigo, a Satanás, que se cree tan poderoso, yo lo voy a derrotar a través de los niños. ¿Sí? De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, dice, para hacer callar al vengativo. Porque a través de un chiquito puede él hacer eso. En eso es la gloria de Dios, que Él no tiene que hacerse presente para aplastar al enemigo, sino que lo aplasta con alguien mucho más débil que Él. Esa es la gloria de Dios. Es maravilloso. Denle un aplauso, ¿verdad? Entonces, a los hijos les dice el Señor, ahí en Colosenses 3:20, les dice a los hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, obedezcan a sus padres, porque de esa manera ustedes están bajo autoridad también.
Aun cuando sea un jovencito de 12, 13 o un niño de 8 años, o sea, está obedeciendo a su papá, el niño tiene autoridad. El niño tiene autoridad. Yo recuerdo cuando mi hijo estaba pequeño, Daniel, y me acuerdo que estábamos visitando a una familia allá en Estados Unidos, y él había escuchado que había espíritus que querían molestar a los niños, ¿sí? Querían molestar a los niños. Y yo recuerdo que había estado platicando con un amigo mío, pastor, y el amigo mío le dijo, mira, va a haber momentos en que vas a escuchar una voz que te diga, oye, ¿quieres jugar conmigo? Y tú la vas a oír, ¿verdad? Pero cuando tú oigas esa voz, tú le vas a decir, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? ¿Sí me entendiste? Sí. Bueno, y pasó el tiempo. Y entonces viene conmigo y me dice, papá, ¿qué crees? Oí la voz que me dijo, ¿no quieres venir a jugar conmigo? Y yo le dije, apártate de mí, el Señor te reprenda. ¿Y qué pasó? Dijo, no, ya no oí nada. Pues casi nada. Pues ejerciste la autoridad que se te dijo que usaras, ¿verdad? Y entonces la usaste. Así como un niño, nosotros tenemos ese nivel de autoridad cuando estamos bajo la estructura. Y nosotros tenemos que ejercerla. Y esto lo digo para gloria de Dios, ¿sí? Eso es de todos los días. Lo necesitas cuando menos te imaginas. Le voy a contar algo para gloria de Dios. Pero no se confunda, es para gloria de Dios. Antier, nosotros teníamos a nuestras nietas ahí en casa. Y entonces pues, mi hijo se ocupó y me dijo, papá y mamá, ¿me pueden cuidar a las niñas? Sí, cómo no, ya nos quedamos con ellas. Y ahí las tenemos en casa, jugaron todo el día, corrieron, y en la noche se iban a acostar. Y una de ellas se va a acostar y la otra empieza como inquieta y llorando, y empieza así, no, en ese cuarto no, y en ese cuarto no, y ya me la llevaba yo a otro, no, en ese cuarto no, y estaba así, pero entonces entendí yo que había una opresión sobre ella. Y entonces dije yo, Satanás, en el nombre de Jesús te ato, todo espíritu de temor te ato, ¿sí? Te amordazo en el nombre de Jesús. Y entonces, ¿qué pasó? La niña, después de estar haciendo Tere estaba asustada porque tenía el grito de un cuarto al otro, se llenaba la casa. Y yo dije esas palabras, ¿sí? Y al decir esas palabras, la niña se queda tranquila. Y ya le digo, te voy a contar una historia de cuando yo era un niño y como mi papá me cantaba canciones. ¿Quieres que te la cuente? Ya me dice que sí. Le canto una canción y le canto una segunda canción, a media canción ya está dormida y duerme toda la noche. Pero es importante que nosotros decidimos qué permitimos o qué no permitimos ahí. Como se lo dije ahorita al principio, es para gloria de Dios lo que lo digo, sí. Porque Dios se glorifica. Yo iba a predicar esto, pero quizás era necesario que pasara ese evento para yo poderles dar un ejemplo, no de hace un año, no, ni de 2, ni de 10, sino del viernes, ¿sí? Le estoy hablando yo del viernes, ¿no? Hace 2 días. Entonces, el Señor nos ha dado esa autoridad, pero tenemos que estar bajo autoridad. Tenemos que estar bajo lo que Él ha diseñado, ¿sí? Y si en alguna medida estamos fuera de eso, pues entonces tenemos que reconocerlo y volvernos a meter en la autoridad para que entonces nuestras palabras tengan ese impacto en el reino espiritual. Porque estoy hablando de autoridad espiritual, ¿sí? Estoy hablando de una autoridad espiritual. La gente quizás no valore eso, a la gente quizás no le importe, el que no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque su entendimiento se mueve de otra manera. Pero nosotros que somos espirituales, tenemos que entender que primero lo espiritual y luego lo natural. Es por encima, muy, muy, muy por encima. Sí. Si usted se acuerda, hay muchos ejemplos en la palabra de eso. Yo ahorita me viene a la mente, por ejemplo, el profeta Eliseo. Venía un ejército natural, ¿verdad?
Y él dice, acá hay un ejército espiritual peleando por nosotros. Prácticamente oró, sean cegados todos, al instante quedó ciego todo el ejército, de tal manera que no veían, y los condujeron a un lugar en donde ellos se vieron que estaban sorprendidos, no los mataron, les dieron de comer y se regresaron a su tierra por misericordia. Pero eso es la autoridad espiritual. Dios quiere que usted se mueva en autoridad espiritual. Dios quiere, no quiere solamente que usted diga, bueno, pues ni modo, ya pasó esto, Señor, dame las fuerzas para soportar, y bueno, pues ahí te va este otro, bueno, Señor, dame las fuerzas para soportar. O sea, está bien que Dios nos enseña a través de nuestras caídas, nuestros fracasos, son reales, nos caemos, fracasamos, pero nos levantamos y estamos en pie, ¿verdad? Entonces, pero la autoridad espiritual es para cada uno de nosotros, para cada uno de los hijos de Dios. Por eso dice, yo al enemigo lo ha puesto debajo de nuestros pies. ¿Sí? Está debajo de nuestros pies. Usted véalo ahí, léalo en su Biblia. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces es importante. ¿Y cómo podemos? La palabra de Dios nos habla de tres niveles de autoridad. Y yo quiero compartirlo con ustedes. Siempre que la palabra de Dios habla de autoridad, va a tocar una palabra como sometimiento, someterse. Someterse es cuando alguien ve una autoridad superior y uno se somete a esa autoridad superior, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice, por ejemplo, hay un versículo que usted conoce muy bien, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué está diciendo ese versículo? Póngase bajo la autoridad de Dios, ¿sí? Y resista al diablo. Y el diablo va a salir huyendo. Primeramente porque usted está bajo autoridad, entonces usted va a poderle hacer frente a aquel enemigo porque usted está bajo la estructura que Dios estableció. Pero si usted no está bajo la estructura, si usted está peleado con su esposa, si usted la insultó, si usted está mal con sus hijos, si usted está mal con sus padres y usted quiere hacerle frente al enemigo, no sé cómo le vaya a ir. ¿Sí me está explicando? Por eso que mucha gente se encuentra fuera de la estructura y por eso uno ve vidas vacías, vidas sin poder, sin autoridad, porque se han salido de la estructura que Dios establece. Tenemos que estar bajo la estructura. Ese es un versículo clave, yo creo que usted lo tenemos acá. Santiago 4:7. Eso es lo que dice. Someteos, pues. Entonces, someterse es importante. ¿A quién está sometido usted? Si no hay nadie a quien usted diga, no, a mí nadie me va a decir qué tengo que hacer. Debe ser un aplauso. Porque yo sé que absoluta autoridad no tiene. Pero si usted está bajo autoridad, ¿qué le dijo Jesús al ¿cómo se llama? Al centurión? Dijo el centurión, yo soy hombre bajo autoridad. Y yo le digo a mi maestro, ve y haces lo que tú digas, maestro, eso va a suceder. No, mi maestro le dijo, lo que tú digas, Señor. Sí. Cuando él le dice Señor, si usted lee esa porción, yo ya no la puedo tener porque haría muy grande la prédica. Pero cuando usted ve eso, dice que este centurión dice, vino a Jesús. Es muy importante. Vino a Jesús. Y le dijo, Señor. Entonces, él vino a Jesús, le dijo Señor, él ¡fum!, se metió a la estructura. ¿Sí? Y en esa estructura las cosas suceden. Pero mientras uno está afuera, entonces no sucede. Entonces él sometió ahí y entonces fue cuando le dice a Jesús las palabras y le dice, mi siervo está enfermo, está a punto de morir. Pero si tú dices esto, y Jesús dijo sí.
¿Por qué? Porque había un hombre que había venido a él y que le había llamado Señor, y entonces lo que le pidiera podía hacerse, ¿verdad? Y entonces le dice, vete, conforme a tu fe te sea hecho. Así como creíste, así te sea hecho. ¿Por qué? Porque es ahí donde suceden las cosas. Suceden las cosas cuando estamos bajo esa estructura. Pero cuando los jóvenes están en rebeldía, pues están fuera de la estructura. Cuando una esposa está en rebeldía y hace lo que quiere, o cuando el esposo está en esa posición de dejar su función de cabeza de la casa, pues entonces suceden cosas que no nos agradan. Otra de las cosas que nos dice, ahí dice, someteos a Dios. La segunda cosa que yo le quiero mostrar está ahí en Efesios capítulo 5 y verso 21. Si lo encontramos acá, ok, vea lo que dice. Someteos, póngase bajo la autoridad, unos a otros en el temor del Señor. ¿Sí? O sea que hay mucha forma de ponernos en autoridad. A veces se acerca una persona y dice, ¿sabes qué? Quiero compartirte esta palabra. Y bueno, pues uno dice, bueno, pues yo veré si la acepto, si no la acepto. No. Pero la palabra de Dios dice que nos sometamos unos a otros. Cualquiera de nosotros es capaz de exhortar al otro. Cualquiera. ¿Sí? Obviamente que pues habrá cosas que hay personas que están fuera del orden para poder estar exhortando, ¿verdad? Pero generalmente Dios no se va a aparecer con nosotros y nos va a decir, oye Eugenio, tú, no. A lo mejor va a acercarse a alguien y dice, oye Eugenio, yo vi esto. Y Eugenio dice, bueno, ¿tú qué me tienes que decir a mí? Entonces, no hay sometimiento. Entonces, está fuera de la estructura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque sabe que lo que le están diciendo, se lo están diciendo por algo, porque uno lo sabe en su espíritu, que lo que le dijeron tenía una razón. Y debía corregirlo. Pero yo, ¿y tú quién eres para decirme? Si apenas acabas de venir a la iglesia, tienes 2 o 3 meses viniendo apenas. ¿Sí? Entonces, no salimos de la estructura. Por eso es tan importante escuchar, estar atentos a lo que Dios nos está hablando. ¿Para qué? Para movernos en ese poder, en esa dimensión de autoridad. Dios quiere que usted se mueva ahí. Y sucedan cosas. Yo vi eso que les digo hace 2 días. Una niña que estaba completamente en crisis por un espíritu que la estaba molestando. Pero cuando dije, en el nombre de Jesús, espíritu de temor, la sueltas y sea amordazado ahora. ¡Pum! Aleluya. Y Tere dijo, ¿qué pasó? Se fue y se asomó a la cama y no, la niña estaba ahí. Despierta. Oye, ¿qué fue la diferencia entre una cosa y la otra? Simplemente que se le dijo a ese ser que no podía estar ahí, que tenía que salir de ahí. Y eso fue todo. Para la gloria de Dios. Ese nivel de autoridad Dios quiere para cada uno de nosotros. No es exclusivo para pastores o exclusivo para líderes, es exclusivo para el cuerpo de Cristo. Cada miembro del cuerpo de Cristo debiera moverse en ese nivel de autoridad. Y si se mueve en ese nivel de autoridad, la ciudad va a ser sacudida. Pero obviamente todos los miembros del cuerpo de Cristo deben de estar bajo la estructura de autoridad. De lo contrario, entonces eso no funciona. Tú nomás dices palabras y no pasa nada. Y dices palabras y no pasa nada. Pero Dios quiere que digas palabras y suceda. Pero para eso tienes que estar en la estructura que Él diseñó. Jesús no fue muy claro. Él dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y por tanto vayan. O sea, con la autoridad que se me dio, yo los envío. Y luego dice Él, así como el Padre me envió, así yo los envío. ¿Cómo lo envió el Padre? Con autoridad. ¿Y cómo nos envía Él a nosotros? Con autoridad. ¿Sí? Pero si nosotros rehusamos esa autoridad, nosotros nos quedamos fuera. Y ya no la podemos ejercer. Y no sucede nada. Y podemos pasar 1 año, 2 y 10
y no sucede nada porque estamos fuera de la autoridad. ¿Sí? No estoy tratando de exaltar a la autoridad. La única autoridad es Dios y Jesús. ¿Sí? Y todo el resto de autoridades son delegadas. Todos. La autoridad que tenemos nosotros como hombres, como mujeres de Dios, es una autoridad delegada y está sujeta a Él. Si nosotros estamos en autoridad, nosotros tenemos autoridad. Si estamos fuera de ella, entonces así. Y dice, la tercera, le hablé de la autoridad a Dios, de la autoridad entre unos y otros, y le voy a hablar de la autoridad, dice en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Dice que nos debemos someter, ¿sí? Nos pongamos bajo la autoridad de toda institución humana, ya sea el rey, obviamente se refiere al gobierno, como a superior, y a los gobernadores, como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Fíjese bien, el gobierno ha sido puesto para eso, para castigar a los malhechores. Si no lo hace, va a tener que dar cuentas mañana. ¿Sí? Porque fue puesto para eso. Para eso le fue dada la autoridad, para castigar a los malhechores. Si los malhechores andan libremente, tranquilamente, Dios va a llamar a cuentas a esas personas, a los cuales les dio autoridad, ¿sí? Para, ¿qué dice? Castigo de los malhechores. ¿Qué merecen los malhechores? Castigo. Y para eso Dios estableció esas instituciones de gobierno. Quizás estoy hablando fuerte del gobierno, pero esa es la verdad. Aquí está. Y eso es lo que tienen que hacer. Esa es su tarea. Y nos dice a nosotros, sométanse a eso. ¿Hasta qué punto nos podemos someter a eso? Porque es importante. Habrá cosas que van a decir que nosotros siempre tenemos que estar analizando. Dice que el hombre natural no discierne las cosas del espíritu, pero el hombre espiritual discierne todas las cosas y juzga todas las cosas. Usted y yo, como seres espirituales, tenemos la responsabilidad de juzgar todas las cosas. Todas las cosas. ¿Sí? Tenemos la responsabilidad de juzgar. No a las personas, eso es solamente el Padre. Pero a nosotros sí nos corresponde juzgar cosas. Entonces, lo que se nos está diciendo, nosotros lo tenemos que juzgar. ¿Por qué? Porque hay un nivel de autoridad, hay una responsabilidad, porque cuando esa autoridad está excediendo a la autoridad del Padre, entonces no la tiene que obedecer. Porque dijeron así los apóstoles en Hechos 5:29, cuando los cuestionaron y les dijeron qué hicieran y cómo lo hicieran. Y le dijeron, no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29, si la tenemos aquí. Respondiendo Pedro y los apóstoles. ¿Sí? Dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oye, pero se había dicho que nos sometamos a toda autoridad. Sí, es cierto, siempre y cuando esa autoridad no esté violando los principios de la palabra de Dios. La norma de obediencia es la palabra en toda la estructura. ¿Sí? Si hay un papá que está abusando, pues entonces esa autoridad no puede ser obedecida. Si hay una madre que está abusando, no puede ser obedecida. ¿Sí me explico? O sea, no podemos obedecer a ciegas. Quizás para los niños que no conocen eso, bueno, los niños tienen que estar ahí, ¿verdad? Porque no conocen y Dios tiene cuidado de ellos. Pero una vez que tú tienes conciencia, tú debes de saber que es la palabra, que la norma para
para la autoridad es la palabra de Dios. ¿Sí? Si la palabra de Dios lo soporta, entonces yo tengo que someterme a eso. Pero si eso está pasando por eso es que usted se encuentra un Daniel que el gobierno erigió una estatua y dijo, todos lo van a adorar, pero yo no. ¿Sí? Oye, pues a costa de su vida, pues a costa de mi vida, pero yo no voy a hacer eso. O sea, no voy a obedecer esa autoridad, aunque la Biblia dice que obedezca a la autoridad, pero a esa autoridad no la voy a obedecer porque está haciendo lo que Dios reprueba. ¿Verdad? ¿Sí están acá? Sí. Es muy importante. Yo quizás estoy tocando temas tan amplios, ¿sí? Desde la familia, desde nosotros como cuerpo de Cristo, donde nos demanda que nos sometamos unos a otros. Quiere decir que podemos ser exhortados por cualquiera de nosotros, ¿sí? Tenga un espíritu enseñable, un espíritu dócil, un espíritu apacible, es de gran estima delante de Dios. Eso debemos de tener todos. Porque hay gente que no recibe de nadie. Y hay gente que dice, no, esto es nomás entre Dios y yo. Eso es falso. Porque Él nos ha puesto en un cuerpo y nos dice que nos sometamos al cuerpo. Nos sometemos unos a otros, ¿verdad? Y pongamos atención a lo que Dios está hablando. Entonces Jesús fue lo que nos dijo a nosotros. Él es nuestro modelo. Él fue enviado, ya estoy terminando. Él fue enviado para eso, ¿sí? Con autoridad, ¿sí? Para llevar a cabo una misión que completó. Y una vez que la completó, dijo, así como yo fui enviado, ahora los envío a ustedes. Vayan y lleven el evangelio a toda criatura. Si encuentran demonios, échenlos fuera. Si hay enfermos, sánenlos. ¿Sí? Si hay muertos, resucítenlos. Vayan adelante. ¿Sí? Toda autoridad. Eso dijo Él. Usted no me puede decir que no, está escrito ahí. Es para nosotros, es para este tiempo. ¿Sí? Solamente tenemos que creerlo. Es importante creerlo, porque si no lo creemos, pues entonces esa semillita de mostaza queda así. Pero queremos que esa semillita de mostaza se convierta en un árbol grande, frondoso. Entonces que nuestra fe crezca. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que mantenernos en la estructura de autoridad. Si hay algo que Dios aborrece, déjeme decirle que es la rebelión. Dios aborrece la rebelión. Y donde quiera que hay rebelión, usted se va a encontrar el juicio de Dios. Una rebelión y el Señor interviene directamente, con juicio. ¿Sí? Por esa razón es tan delicada la rebelión. Yo tengo aquí un versículo solamente de rebelión, que es algo que Dios me mostró hace un ratito. 1 Samuel 15, 23. Ve lo que dice. Porque como pecado de adivinación es la revelación. Es como si fueras un brujo delante de Dios. Él te mira con, la rebelión. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Sí? Pecado de adivinación, ¿cuáles son los adivinos? Brujos, ¿sí? Chamanes. Dice que cuando alguien está en rebeldía, Dios lo ve así, como ver a un brujo, a un chamán. ¿Sí? Así lo ve Dios. Y dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Y entonces da el juicio. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti. O sea, es tajante. Saúl, se acabó Saúl, no hay más. Te rebelaste, te dije haz eso y no lo hiciste. Se acabó. Qué serio, sí, así es. Qué tajante, sí, así es. Dios trata serio con la rebelión. Cuando Aarón y María se rebelaron contra Moisés, dice que llegó juicio. María se quedó llena de lepra, ¿verdad? Porque dijo, ¿a poco Dios habla solamente a través de ti? También a través de nosotros habla Dios. Y dijo Dios, ¿qué pasó aquí? Yo lo puse a él por cabeza. Bueno,
llena de lepra, blanca de lepra, dice la palabra. Y entonces, pero si Moisés ora por ti, vas a ser sana, para que veas qué nivel de autoridad tiene él. Y entonces Moisés oró por su hermana y le dijo, bueno, pero como quiera que esté fuera 7 días, sáquenla del campamento y en esos 7 días que piense sobre lo que hizo. Y a los 7 días ya la reintegran otra vez. O sea, sí la sanó, pero le dejó que pasara su vergüenza 7 días afuera. Y era la María que había dicho, mi alma magnifica al Señor, me sacó, nos hizo pasar por el mar muerto y todo eso. Esa era la misma María que se había revelado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que guardar mucho eso, porque nuestra tendencia es a revelarnos a Dios o a las autoridades que Él ha establecido, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar nuestra vida, nuestro caminar, para que este versículo con el que iniciamos hoy, nosotros lo podamos ejercer a plenitud. Todo lo que yo prohíba se prohíbe, y todo lo que yo permita va a suceder. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el Señor. Así quiere que su iglesia se mueva en ese nivel de poder y de autoridad. Y usted es parte de esa iglesia. Y ese es el plan de Dios para usted. Así es que si está fuera de la estructura, métase en la estructura. Si está en rebelión, pida perdón a Dios, porque Él es grande para perdonar. Amén. Pónganse en pie, yo ya terminé. Y voltee a su vecino y dígale, creo que este mensaje era para mí. Tenemos que cuidar nuestro caminar, ¿sí? Por eso dice, angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Tenemos que cuidar mucho nuestras decisiones. Tenemos que cuidar mucho nuestras reacciones, ¿sí? Tienen un impacto, no en lo natural solamente, sino en lo espiritual también, ¿sí? Y el Señor quiere que usted se mueva en poder. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo he compartido el mensaje que pusiste en mi corazón, Señor, para tu pueblo, para mí también. Yo lo recibo, Señor, con temor, Señor, con reverencia, con temor y temblor, Señor. Y te digo, Señor, perdónanos cualquier instinto, cualquier intento de rebelión que ha habido en nosotros, Señor. Padre, yo me rehúso a estar en rebelión, Señor. Me someto a ti, Señor, con toda mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, Señor, todo mi ser, Señor. En el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, a cualquiera de nosotros, Señor. Yo no quiero estar fuera de la estructura, Señor, de esa estructura de poder, de gloria, de autoridad, que tú le das a aquellos que te aman y que te buscan, te sirven, aquellos que están, Señor, bajo tu cobertura, tu protección, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, destruye los planes del enemigo, Señor. Padre, que cada uno de nosotros considere cuidadosamente su andar. ¿Qué pasará con nosotros si descuidamos una salvación tan grande, Señor? Ayúdanos a no menospreciar, Señor, la palabra, a que tu palabra encuentre cabida en nosotros, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Yo bendigo cada familia que está aquí, Señor, cada papá, mamá, hijos, Señor, que puedan ser parte, Señor, de esa estructura preciosa que tú diseñaste. Esa estructura de poder, Señor, de autoridad. Destruye los planes del enemigo, Señor, en cada hogar, Señor, en cada vida. No lo permitas, Señor, no lo permitas que continúen, Señor, fuera del centro de tu voluntad. Queremos estar ahí en el centro, así como Jesús, que nos enseñó que Él no hacía nada sino lo que te veía hacer a ti, que sus palabras eran las palabras que había escuchado de ti. Esa era la raíz, esa era la fuente de su autoridad. Y para nosotros no es diferente, Señor. También nuestra autoridad radica en obedecer tu palabra, en someternos a ella, Señor, en someternos a tu designio, Señor, a tu palabra, a tu profecía, Señor, a lo que tú has hablado.
en el nombre de Jesús. Bendigo cada familia que está aquí en esta hora, Señor. Cada siervo y sierva tuya, Señor. Cada uno de tus hijos, desde el menor hasta el mayor, Señor. Que tu gracia sea vista sobre ellos, Señor. Y que puedan moverse en ese poder, en esa autoridad. Para que tu gloria sea vista, para que la tierra sea llena de tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Dios los bendiga.